Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más, mi nombre es Alexander Ramírez y tengo el gusto de estar con ustedes y qué mejor hacerlo que pudiendo estudiar la palabra de Dios. Este, como comenté en una anterior ocasión, soy el pastor Alexander Ramírez, estoy sirviendo en las iglesias de Watsonville y Soquel en el área de California, pero también tengo la oportunidad de servir, y ustedes lo notarán, en las Fuerzas Armadas de este país, sirviendo como capellán del ejército. Últimamente, y ustedes se preguntarán, y ustedes entenderán por qué, he recibido muchos comentarios con respecto a, a soldados o diferentes familiares de soldados en el que nos preguntan qué va a pasar del mundo, qué es lo que va a acontecer. Y estoy hablándoles en el contexto de lo que es una realidad, y creo que en cada rincón del planeta se sabe lo que está pasando en el este europeo con Rusia y Ucrania. Cómo una decisión mal tomada pudiera desencadenar eventos y llegar a una tercera guerra mundial. ¿Cómo podemos hablar nosotros como creyentes, sirviendo en las filas militares o en diferentes lugares? ¿Cómo podemos actuar nosotros ante las dificultades? Y créanme que el tema de esta mañana va a ser dirigido en particular a aquellos que portan uniforme, para aquellos que están sirviendo las diferentes capacidades, en las diferentes ramas del ejército, sea en la marina, sea en la armada, o sea en la fuerza aérea o cualquier lugar, la guardia costera o diferentes ejércitos en el que usted se encuentre, mis amigos. Hay algo simpático, hay algo especial en el que todos nos vemos identificados con las palabras de Jesús. En este momento, mientras yo les estoy hablando, al momento de esta grabación, el día de ayer, por ejemplo, estaba viendo las noticias y nos estaban hablando de que las tropas de un ejército se estaban acercando a Ucrania, estaban llegando y están tratando de rodear por completo las ciudades para forzarles a ellos para caer. Y es una batalla en la que se encuentra entre civiles, militares y muchas personas que se están envolviendo con tal de defender la tierra. Y hay algo simpático, la Biblia nos habla de eventos que sucedieron de la misma forma y nos servirán como ejemplo para poder tomar una posición, una alternativa, y resulta que Jesús tiene palabras al respecto de qué es lo que podemos hacer. ¿Saben una cosa? En el tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo difícil, un tiempo en el que la palabra felicidad no es algo, no es un común. Es más, hay muchas preguntas con qué es lo que va a pasar. Hay muchas preguntas, ¿qué tal si pasara esto? ¿Qué tal si se obrara esto? Hay tantas incertidumbres al respecto de la paz mundial. Hay muchos comentarios y personas que preguntan por qué no se hace de esta forma, pero diferentes eventos o una toma de decisión podría conllevar a cualquier otra en el que colocarían la paz mundial en, en términos difíciles, si pudiéramos llegarlo a decir de esta forma. Como dije en la anterior presentación, eso fue, la paz es frágil, la paz es delicada. La paz es una intervención, es una intervención divina para poder llegar a conseguir la paz. Cristo Jesús es aquel que puede dar paz en los corazones y puede cambiar los corazones de los líderes, sea el bando en el que esté sirviendo, pueda cambiar los corazones. Solo Cristo Jesús puede hacerlo. Vamos a iniciar con esta segunda presentación que se titula Rumores de Guerra. Y sin lugar a dudas, quiero pedirlo de una forma humilde. Yo no soy la persona ideal para estar hablando aquí al frente, no tengo la autoridad, pero sé que hay un Dios en el que se quiere dirigir a nosotros cuando estamos en tiempos de dificultades como el que estamos viviendo. Vamos a pedirle a ese mismo Dios que inspiró la Biblia que se dirija a nosotros.
Padre Celestial, Señor, tú sabes los miedos que hay en el mundo. Nadie disfruta la palabra guerra. Nadie entiende. Hay muchas personas que hoy en día están en guerras. ¿Cuál es tu consejo? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? Háblanos, dirígete a nosotros y enséñanos. Humildemente lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Wow. Rumores de guerra. Y esta es nuestra segunda presentación. Como les comenté en una anterior ocasión, no solo podemos estar hablando de una guerra que está sucediendo en Ucrania, también hay países como Yemen, Etiopía, donde los muertos se miden por cientos de miles. En África, en Siria y también en nuestros países hispanos. La guerra lastimosamente se ha vuelto algo común. Las agendas políticas ya no hablan de planes para los países, sino cómo llegar a desenvolvernos al frente de la guerra. ¿Y qué debemos hacer y qué alternativas deben tomarse? Y yo muchas veces me he preguntado, ¿cuál sería el mensaje? ¿Qué hace un cristiano? ¿Qué hace un creyente? ¿Cómo podemos nosotros responder ante semejante situación cuando nos encontramos en un conflicto armado? Cuando estamos en guerra, cuando hay miedos, ¿cómo podemos actuar? Hay una historia y en el libro de Mateo, y voy a leer en particular el capítulo 5 del libro de Mateo. Vamos a leer el tema que en muchas Biblias tiene como título el Sermón del Monte. Pero para poder entender de qué se trata el Sermón del Monte y cuál fue la clase de mensaje que compartió Jesús con cientos y miles de personas en esa ocasión, es necesario entender cuál era las circunstancias que rodeaban a los oyentes de semejante mensaje. Ellos tenían que estar, cuál era la circunstancia, qué era lo que ellos aquejaba. Y miren, mis amigos, y les voy a hablar un poquito de lo que se trata. El Mateo capítulo 5 nos habla de cuando Jesús comienza con un discurso para todas las personas junto al mar de Galilea. Pero resulta que en ese territorio, ese Israel, en ese lugar donde se encontraban ellos, habían características de algo que estaba pasando que se parece muchísimo al tiempo en el que estamos viviendo nosotros. Los judíos se encontraban apesadumbrados, se encontraban tristes, se encontraban anhelando tiempos mejores, se encontraban en espera de que algo iba a cambiar. ¿Por qué? ¿Qué era lo que pasaba? Resulta que ellos se encontraban invadidos. Geográficamente su nación había sido tomada por un ejército invasor. Nosotros, la Biblia nos está diciendo, y es más, la historia universal nos puede llegar a decir de que los romanos fueron un imperio tremendo en esa época y extendieron sus dominios a diferentes lugares de lo que ellos conocían como el mundo. Usted puede buscar en la historia universal y se va a dar cuenta que alrededor del Mediterráneo en la época de Jesús, era el tiempo del máximo poderío de los romanos. Y los romanos no llegaban a los diferentes lugares no pidiendo permiso, sino era con la mano fuerte, llegaban con el ejército, con sus tropas y trataban de tomar control de toda la situación. Ellos lo hacían de esta forma. Tomaban control, derrocaban cualquier gobierno o cualquier forma de autoridad que se encontraba en el lugar y ellos colocaban entonces un vasallo. Es decir, puede ser alguien local o alguien romano y lo colocaban para servir a tal nación, para que tal nación pudiera servir entonces a los intereses romanos. Es decir, y esa era la circunstancia en la que se encontraban las personas. Todos ellos tenían que pagar impuestos, todos ellos tenían que estar al oído atento a lo que hicieran los romanos o a lo que ellos solicitaran,
Por alguna razón, y nosotros lo sabemos, lo hemos escuchado, que todos los caminos conducían a Roma, precisamente porque todo estaba diseñado para que todos los lugares, todas las naciones o todos los pueblos pudieran dar tributo a Roma y Roma pudiera gobernarlos a cada uno de ellos. Pero como pasa en la historia, a nadie le gusta eso. En el tiempo de Jesús, los judíos no estaban contentos con tal situación. Y ellos entonces, al ver las escrituras y a los escritos de Moisés, ellos estaban buscando, por medio de la profecía, alguien que pudiera liberarles una vez más de toda esa opresión militar en la que ellos se encontraban. Ellos, me imagino que verían las escrituras como con cierto grado de añoranza, todo lo que había pasado en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, y cómo el pueblo judío en una ocasión, cómo el templo de Jerusalén llegó a ser el centro del mundo y muchas personas llegan a buscar a ellos y al mismo rey Salomón la sabiduría que se encontraba y la forma de gobernar. Habían transcurrido muchos años desde esa época y ahora, después de varias invasiones, ahora el pueblo judío se encontraba en ese territorio, pero ahora no tenían nombre, no podían tomar decisiones para ellos mismos, se encontraban sumisos, se encontraban invadidos y no tenían esperanza de que las cosas fueran a cambiar, de no ser por la esperanza que tenían en las Escrituras. Es decir, porque ellos esperaban un Mesías. ¿Cuál era la clase de Mesías que ellos estaban esperando? Ellos estaban esperando un Mesías que viniera con poder, que viniera con autoridad, que fuera capaz de dirigir el ejército, llegar a organizar todas las cosas, de manera que pudiera librarles por completo de un ejército invasor que había tomado su tierra y ahora los tenía cautivos a través de leyes tanto sociales, financieras y militares. Es decir, era una sopa geopolítica en la que ellos se encontraban y ellos estaban buscando, diciendo, cuando venga el Mesías, nos va a liberar. Estamos angustiados, estamos tristes, no tenemos un futuro. ¿Cómo es posible que pasen tantas cosas? Ellos pudieran llegar a decir, ¿cómo es posible, oh Dios, de que nosotros que fuimos el pueblo elegido, que nosotros que somos el pueblo especial, tengamos que andar por estas circunstancias? Por favor, envía el libertador. Fíjense, mis amigos, ellos estaban buscando, era un líder político, militar, social, que los pudiera librar de estas circunstancias. No querían. Estaban angustiados, estaban sufriendo. Y de repente aparece en el mapa de ellos, entonces un joven aproximadamente de 30 años, en el que todas las personas empiezan a ver algo en particular en este joven. ¡Oh! Sí sabían. El joven, el hijo del carpintero, de José, ¿te acuerdas de él? Sí. Hay algo especial en lo que él está diciendo. Ven, vamos a escucharlo. Muchas personas dicen que va a ser el Mesías. ¡Oh! El Mesías, sí, va a ser el Mesías. Vamos, de repente llegó el momento. Y si nos damos cuenta, según la Escritura, ya es tiempo de que salga el Mesías. Y todas las personas entonces estaban atentas. Vamos a buscarlo. Allá, ¿dónde se va a encontrar él? Miren, va a hablar en el monte, allá en el sermón, junto al mar de Galilea. Vamos a escucharlo, claro. Todas las personas. Y mientras se iban acercando, los rumores se empezaban a compartir dentro de las personas. ¿Sabían ustedes de que él hizo un milagro en una boda? Resulta que no había vino y convirtió el agua en vino. Habían enfermos y él los curó. ¿Fue capaz de hacer eso ese joven? ¿Se imaginan todo lo que puede hacer con un ejército que sufre heridas y quedan automáticamente sanos? Podemos ser imparables una vez más. Llegaremos otra vez a tener el reino de Israel y tener nombre una vez más. ¡Aleluya! Vamos a escucharlo, decían ellos. Yo me quiero imaginar que llegaron y estaban buscando puesto.
Se veían entonces los 12 discípulos que parecían como sus ministros, sus consejeros que se encontraban alrededor de él, y todo el mundo, todas las personas dirían, sin lugar a dudas, esos van a ser los consejeros de él. Mira, aquel, el que le dicen Judas, él de repente va a ser el ministro de finanzas. Aquel que le dicen Pedro es pescador, pero de seguro va a ser el ministro de Relaciones Exteriores. Mateo, él va a encargarse de los impuestos, pero de seguro va a ser alguien bueno esta vez. De Lucas, él se va a encargar entonces del ministerio de salud de la nueva nación que vamos a tener, pero de seguro no va a tener mucho trabajo, porque si el maestro, si el Mesías es capaz de curarlos con solo colocar las manos sobre ellos, va a ser un ministerio fácil. Pero ha llegado el momento, es un momento de alegría, todos estamos contentos, el Mesías nos va a liberar de los romanos, de los intrusos. Vamos a gozar de la libertad una vez más. Y claro, sí, la historia nos está diciendo que de repente Jesús llega a Galilea, empieza a compartir con las personas, se encuentra en este lugar, y quiero que ustedes jueguen conmigo en la imaginación. Se encuentra en una colina, al fondo se ve el mar de Galilea, que debería llamarse, es el lago de Galilea, es agua dulce, y entonces empieza Jesús a hablar y todas las personas, silencio, silencio, va a hablar. Él va a ser el nuevo líder. Vamos a decir cuál es la estrategia que tiene para liberarnos de los romanos. Vamos a ver cuál es la estrategia que tiene para ayudarnos, para que seamos una nueva nación. Vamos a escuchar cuál es la estrategia que Él tiene para que los impuestos se queden en la casa. Vamos a ver qué nos va a hablar de educación. Vamos a ver cómo nos va a hablar del nuevo sistema de gobierno. Vamos a escucharlo. Y claro, sí, y Jesús se encontraba al frente de ellos. Y empieza el discurso, un discurso especial que hoy, 2000 años y más años adelante, podemos estar viendo qué es lo que está diciendo. Miren lo que dice el capítulo 5 del versículo 1. Y dice de esta forma: y cuando vio las multitudes, subió al monte. ¿De quién está hablando acá? Está hablando de Jesús, de la esperanza que todos tenían, del nuevo Mesías, del libertador, de aquel caudillo, de aquel que iba a organizar una rebelión contra los invasores y los iban a expulsar. Y ahora dice así: cuando vio las multitudes, subió al monte. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. ¡Ja! Recuerden, imagínense, los discípulos en un principio tenían los mejores anhelos y estaban buscando ser los ministros, los diferentes relaciones del gobierno. Y me imagino que, Señor, si ves tantas personas que se encuentran acá, los discípulos dirían, es tiempo de que le des una palabra de ánimo. Todos se encuentran angustiados. Señor, todos se encuentran tristes. ¿Tristes por qué? Estaban oprimidos. Le habían quitado todo. Eran una sucursal ahora de Roma. Señor, es preciso que les digas algo para darles ánimo de que tú vienes en nombre de Dios y que nos vas a liberar. ¿Estás de acuerdo, Señor Jesús? Jesús no sé cuál sería el rostro que colocaría y escucharía los consejos de sus discípulos, porque dice acá, se acercaron a él. Versículo 2 dice de esta forma: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Quiere decir que en este momento viene Jesús y va a empezar a hablar su discurso, su plan importante de mandato. Y todos los discípulos están escuchando así muy atentos, junto a la derecha, junto a la izquierda, lo que va a decir su maestro. Imagínense ese momento tan especial. A mí me causa gracia porque cuando hay candidatos para presidencia, todos tienen diferentes discursos especiales. Todos hablan de, yo cuando sea presidente, yo voy a hacer grandes cosas, ya no va a haber más pobreza, ya vamos a cambiar, los impuestos van a bajar, el salario va a aumentar, nosotros vamos a cambiar las relaciones con este país, seremos la gran nación y podemos llegar. Y todos los candidatos dicen así. Y ahora todos tienen la expectativa de que Jesús, el joven, el Mesías, todos están esperando que diga algo similar. Y Jesús, y el Mateo está diciendo de que Jesús abre su boca y empieza a decir este discurso. Y vamos a leerlo. Si ustedes quieren prestar atención, ¿cuál es el discurso de Jesús? Mire así. Versículo 3 en adelante dice así:
Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cómo? Pues de ellos es el reino de los cielos. Y me imagino todas las personas como que se estaban rasgando la cabeza. Este joven se equivocó de discurso. Tiene que hablar desde el sistema de gobierno. Y Jesús continuaba diciendo, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Sí, estamos llorando, pero ya no queremos llorar, queremos a alguien que nos libere. Hemos perdido tantos nuestros conciudadanos. Ya no queremos llorar, queremos a alguien que nos diga que no más lágrimas, que gobernaremos, que lloraremos, pero de la alegría al control. Y Jesús continuaba diciendo, bienaventurados los humildes. Y aquí yo pienso que para este punto del discurso, las personas empezaron ¿ah? ¿Qué es lo que está diciendo este joven? Y que, ¿tú sí estás escuchando lo que está diciendo? Miren, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué Jesús está utilizando estas palabras? En el lenguaje original, cuando Jesús se dirige a las personas, Él está diciendo, la palabra bienaventurados viene de una palabra griega que en la palabra griega Makarios. Cuando está diciendo Makarios, Jesús está diciendo son felices, felices, felices. Es decir, cuando nosotros vemos el versículo 3, 4 y 5, Jesús está diciendo la fórmula de la felicidad se encuentra en, la fórmula de la felicidad se encuentra en, la fórmula de la felicidad. Y todas las personas están escuchando, pues la fórmula de la felicidad es que me den una casa, que me den un carro y de paso que me den una beca. Allí yo seré feliz. La fórmula de la felicidad es que no vuelva a haber ningún romano por acá, diría algún judío en esa ocasión. La fórmula de la felicidad es que tenga la refrigeradora llena de comida. Y otro diría, la fórmula de la felicidad es que me aumenten el salario por lo que yo hago en el trabajo. Allí yo voy a ser feliz. Y Jesús viene diciendo esto. La fórmula son verdaderamente felices. Diría así, ¿ustedes se encuentran tristes? Sí. ¿Quieren un cambio? Sí. ¿Quieren que haya nuevas cosas? Sí. ¿Quieren ser libres? Sí. Y Jesús decía, para ser verdaderamente felices, son verdaderamente felices los pobres en espíritu. Saben que yo he leído muchas veces estos versículos y les voy a ser sincero, yo no los entiendo. Son difíciles. Los pobres en espíritu. ¿De qué se trata los pobres en espíritu? Miren, quiero leer con ustedes esta sección que se encuentra acá. Los pobres en espíritu son bendecidos o son felices. Son bendecidos, la palabra bendecir es ser feliz, porque ellos reconocen su dependencia en Dios. Es decir, Jesús les llegaba a decir de esta forma, ¿ustedes quieren ser verdaderamente felices? Sí. Son verdaderamente felices aquellos que reconocen su dependencia en Dios. ¿Cómo? Y confían solo en Él. Confían en que Dios los puede salvar y que los puede sostener. Esas personas que reconocen eso son felices. Miren, ser pobre en espíritu no significa estar decaído o desanimado todo el tiempo. Más por el contrario, significa reconocer que no tenemos soluciones espirituales en nosotros mismos, sino que confiamos en Jesús en todo. Eso trae la verdadera alegría, la verdadera felicidad. Entonces, cuando Jesús se acerca a toda esa cantidad de personas que están hambrientas por escuchar un lenguaje, un discurso de protesta, de cambio, de liberación militar, de cambios sociales, Jesús trae ese discurso y lo presenta con la verdadera felicidad. ¿Quieren ser felices? Reconozcan a Dios. Sean pobres en espíritus. Reconozcan que en Dios nosotros nos sostenemos. Que Él nos
anima, que Él nos puede ayudar, que nosotros no tenemos solución para nuestros problemas, de que en Dios, de que en Jesús nosotros tenemos la solución para la vida. Cuando entiendan eso, Jesús decía, allí tendrán alegría. ¡Oh! ¿Cómo que fue lo que dijo? Y continuaba diciendo, son felices, versículo 4, en la versión Alexander habla hoy, son felices los que lloran. ¿Quiénes son felices? ¿Los que lloran? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? Pues ellos serán consolados. ¿Los que lloran son felices? Miren, los que lloran son felices. Se les promete el consuelo que solo Cristo, a través de su Espíritu Santo, puede traer. ¿Cómo es posible eso? De que aún en el dolor, en las lágrimas, nosotros podamos ser consolados. Y lo dijo Jesús. Dirígete a Él para encontrar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Se acuerdan cómo está en Filipenses 4:7? Jesús llegaba y se dirigía a ellos. Ustedes están angustiados, ustedes están tristes, se encuentran oprimidos, no se encuentran lejos de sus seres queridos. Escuchamos las historias de tantos años en el que hemos sido oprimidos. Quieren ser felices. Son felices los que reconocen a Dios, los que dependen de Él cada momento. Son felices los que lloran, los que lloran. ¿Por qué? Porque Jesús mismo les puede dar consuelo. Jesús mismo puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso lo puede hacer Jesús y eso lo dice acá. Estoy seguro que en la multitud había alguien que había perdido un ser querido por culpa de los romanos, por culpa de la situación política. Y esa persona lo que estaba escuchando era un mensaje de venganza y Jesús decía, la alegría la puede dar Jesús si me entregas tu dolor. La alegría la puede dar Dios. Son felices aquellos que lo entregan todo a Jesús. Siguiente versículo, y me llama la atención. Versículo 5. Bienaventurados, es decir, son felices en realidad. Son felices aquellos que son humildes. Hay otras versiones de la Biblia que se refiere a los mansos. Son bienaventurados los mansos o bienaventurados los humildes. Son felices los que son mansos, pues ellos heredarán la tierra. ¿De qué se trata esto? El pueblo estaría diciendo, nosotros ya estamos cansados de estar humillados. Es tiempo de la venganza. Es tiempo de que los invasores salgan. Y Jesús nos dice que debemos ser humildes, que debemos ser mansos. Miren, una persona mansa no es una persona débil. Y en el contexto cristiano, los cristianos mansos mantienen su poder bajo control. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Aunque tengan la autoridad, aunque tengan el poder para actuar, o el que tengan el deseo de actuar o buscar, mantienen sus impulsos bajo control. Ellos entienden quiénes son en Cristo Jesús, pero siempre equilibran su don con gentileza y humildad. Eso es una persona mansa. No porque yo tenga el derecho de actuar y avanzar y actuar todo mi poderío, quiere decir que me está bien hacerlo. Porque puedo ofender. Y Jesús lo dice de esta forma. Él decía así, son verdaderamente felices los que dependen en Dios. Completamente. Los que reconocen de que en Dios se encuentra, Él es capaz de sostenernos, de animarnos. Son verdaderamente felices los que lloran. Los que lloran. Sí, porque esos que lloran, cuando se entregan a Jesús, Jesús mismo les puede dar la felicidad, aún en circunstancias difíciles, aún si tu pueblo o si tu ciudad o si tu país se encuentra invadido. Aún si hay un ejército extranjero delante tuyo que está reclamándote, dice que Jesús es capaz de dar consuelo aún en las circunstancias difíciles. Y al final
de los 3 que vamos a estudiar, de las muchas lecciones que podemos obtener de este sermón, me llama la atención esta que está diciendo: son felices aquellos que son mansos. Aquellos no que actúan a la fuerza, sino que aún reconociendo se dan cuenta de quiénes son en Cristo Jesús, y que los medios, la autoridad, el poder o la fuerza o los talentos que tienen son bien usados cuando son utilizados con gentileza y humildad. Esas personas son felices. Son verdaderamente felices ellos. Yo me quiero imaginar que en la cantidad de personas que estaban escuchando a Jesús, muchos se quedaron diciendo: este discurso está diferente. Oye, si te das cuenta que este joven, el hijo del carpintero, habla de una forma totalmente diferente. No lo habíamos analizado así. Y dentro de la cantidad de personas que se encontraban allí, estoy seguro que se encontraban locales, que también se encontraban personas del ejército romano, se encontraban extranjeros, se encontraban adultos, se encontraban ancianos, se encontraban niños, hombres, mujeres, y todas las personas encontraron algo que aplicar para sus vidas con este concepto. Los que reconocen a Dios, los que lloran y los que son mansos. Los que son mansos. Miren, ya hay una historia que me llama la atención y voy a compartirla con ustedes, que creo que encierra todo esto que se encuentra aquí. Y esta historia la quiero compartir con ustedes porque tiene algo especial. Es la historia de un soldado. Y lo voy a invitar a que, si usted tiene su Biblia, en el libro de Mateo capítulo 8, igual leer a partir del versículo 5 en adelante, habla de un caballero que habla de Jesús, por supuesto, pero a Jesús se le acerca alguien en particular. Y miren las características de esta persona que se está acercando a Jesús. Recuerden el contexto en el que Jesús está avanzando en la nación judía, en donde se encuentra él. Recuerden de que el pueblo se encontraba con una represión militar, política, económica, social. Es decir, no disfrutaban para nada que los romanos se encontraran en su tierra. Los romanos se les veía y les decían: allí vienen los romanos, vámonos para otro lugar, no los queremos. Esas personas son unos estafadores, son unos abusadores, están aquí de extraños, váyanse para su casa, no los queremos acá, ustedes no sirven para nada, vienen a colocar el desorden, no los queremos aquí. Y resulta que en el capítulo 8, a partir del versículo 5, hay alguien que se encuentra con Jesús. Y mire, vamos a leerlo de esta forma. Capítulo 8, versículo 5 dice así: y cuando entró Jesús, ¿en dónde entró? En Capernaum. Se le acercó un centurión suplicándole. ¿Qué es un centurión? Hay unas versiones de la Biblia que dice que es un oficial del ejército. Recuerden, cuando se acerca aquí un centurión es un oficial del ejército, no del ejército local, sino era un oficial precisamente de aquellos que estaban invadiendo. Estaban atribuyéndose poderes que no le correspondían. Era más, se acercó un intruso, se acercó un uniformado militar a Jesús. Y aparte de que no era bienvenido, tiene el descaro de acercarse a Jesús. Sin lugar a dudas, ese hombre lo que quiere es ganarse algún puesto con el que va a ser el nuevo presidente de la República de nosotros para defendernos, y él quiere tratar de limar asperezas. Allá va. Y cuando vio las multitudes, subió al monte y después de sentar, versículo 5. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole. ¿De qué se trata esto? Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. ¿Qué era lo que estaba pasando acá? Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión, aquel soldado, aquel uniformado, aquel oficial del ejército romano, respondió y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo,
mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también, decía él, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo soldados a mis órdenes. Sin lugar a dudas, este era un oficial del ejército. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y al oír esto, miren lo que dice aquí, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande como la he encontrado en este hombre. ¿Qué era lo que estaba pasando acá? Acuérdense que Jesús se encontraba con unos discípulos que eran locales, que eran judíos, que se encontraban allí. Y todas las personas que acompañaban a Jesús tenían esperanza de que Jesús un día de estos iba a desterrar por completo a los romanos, de que iba a sacar por completo al ejército romano. Y de repente, en medio de la multitud, se acerca un soldado romano. Aquí es donde se pone esto bueno. El maestro le va a meter su tate quieto, lo va a parar y lo va a expulsar de acá. Y resulta que el soldado romano se acerca a Jesús precisamente siguiendo los consejos dados por Jesús en el Sermón del Monte. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Sí. Miren, ¿recuerdan ustedes el Sermón del Monte? ¿Cuál es el primero? Bienaventurados, ¿quieres? Dice de esta forma, bienaventurados los pobres en espíritu, son aquellos que reconocen que no tienen fuerza en sí mismos. Y ahora, este soldado extranjero, romano, intruso, se dio cuenta, a pesar de estar acostumbrado a tener el poder, a pesar de estar acostumbrado a dar las órdenes, él se dio cuenta de que en él no había suficiente fuerza para que su soldado pudiera ser sano. Y entonces él dijo, yo no puedo hacer nada. Tengo que buscar al maestro, al judío, al que le llaman Jesús. Yo no soy capaz. Y cuando se acercó entonces a Jesús, entonces algo maravilloso pasó aquí. Dijo, Señor, mi criado se encuentra en casa. Está sufriendo, mi soldado, y está sufriendo demasiado. Por favor, haz algo. Jesús le dice, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió, Señor, no es necesario que vengas tú a mi casa. Las personas que están alrededor tuyo no me quieren, Señor. ¿Para qué los vas a forzar que vayan a mi casa donde hay más soldados? Yo no quiero evitar conflictos. Señor, tantas personas han llorado. Yo no quiero que pase esto. No quiero entrar en una controversia con todo lo que está pasando. Quiero alejarme de cualquier situación. Tú solo di y él quedará sano. Aquí donde estaba, era una persona que había llorado, que comprendía las circunstancias que lo habían llevado a ese lugar. Y él sabía el dolor que implicaba, es decir, una persona que estaba llorando también. Era una persona que entendía perfectamente el Sermón del Monte. Y aquí es donde viene el versículo 9. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Digo a este, ve y va, ven y viene. Es decir, lo que estaba diciendo, mira, yo tengo poder para actuar, pero esto de nada va a servir. Puede ser que tus discípulos tengan razón porque estén molestos con lo que estemos aquí. Y yo pudiera actuar bajo mi autoridad, pero no es necesario. Estoy en necesidad. Puede ser que el camino que estemos tomando no sea lo correcto. Es decir, este soldado romano extranjero, invasor, tuvo para sí. Fue un pobre en espíritu. Lloraba ante las dificultades que se presentaban. Y era un hombre también manso. Era un hombre que se dio cuenta del dolor que se encontraba allí. ¿Y cómo continúa la historia? Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús?
Jesús dijo de esta forma: he compartido con todas las personas mi plan de gobierno, que en realidad es entregarnos a Dios. Y nadie lo ha comprendido tanto como este extranjero, al que ustedes lo llaman, el uniformado ese que nadie quiere. Ese ha sido el que comprendió. Nadie en Israel parece que entendió la lección como la extendió este hombre. Y Jesús continuó diciendo: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Decía: ustedes que están buscando soluciones temporales no han comprendido totalmente, pero ese hombre que no es ni siquiera local, que tiene un uniforme al que nosotros no lo queremos, ese hombre ha entendido perfectamente. Y les voy a decir una cosa: puede ser que ese hombre tenga un lugar en el reino de los cielos, sentado en la mesa con Abraham. ¡Oh! ¿Cómo es posible?, dirían los discípulos. ¿Cómo es posible?, dirían los locales. Mis amigos, ¿qué es lo que está pasando acá? Que aún los soldados, cuando comprenden y cuando mantienen estos principios, son aceptos, son recibidos por Cristo Jesús. Tienen un lugar y pueden acercarse a ellos cuando mantienen estos principios dados por el mismo Jesús en el Sermón del Monte. Se puede. Hay un lugar para cada uno de nosotros. Pero aquí es donde está la parte difícil. Miren, como soldados a nosotros nos han enseñado, y soldados, cualquiera que sea el rango que usted tiene, cualquiera que sea la nación a la que usted está sirviendo. De paso, mis amigos, cuando ustedes vean un uniforme, no estoy cumpliendo una agenda nacional. Este mensaje no es una agenda nacional. Este mensaje es de una agenda divina que tiene un mensaje para los uniformados también. Es decir, es un mensaje para todas las personas. Y a nosotros como soldados nos han enseñado de que la misión hay que cumplirla. Se tienen que hacer las cosas, hay que hacerlo todo se tiene que cumplir. Y el soldado se caracteriza por alguien que tiene que cumplir las órdenes, alguien que tiene que seguir todo derecho, pero hay momentos en que el soldado sufre también. En los conflictos, no solo es un ejército el que sufre, son los dos ejércitos los que sufren. Son dos jóvenes los que están sufriendo, son los mismos. Hay una ilustración que yo le hice a mis soldados. Dice así: los soldados somos como los cocos. ¿Cómo qué? Me hicieron esa cara. Los soldados somos como cocos, como el fruto de la palmera. Por fuera somos duros, toscos, somos impenetrables, somos difíciles, cuando caemos golpeamos y pegamos duro. Pero en realidad, el soldado, así como el coco, por dentro es blandito, está lleno de agua, es suave. Y bajo las circunstancias adecuadas y bajo el golpe certero de las circunstancias difíciles, usted puede romper un coco y va a ver llorar el coco, va a derramar agua. Y le voy a decir una cosa: el soldado, aunque usted lo vea uniformado, aunque lo vea con un fusil, aunque lo vea con cara de regaño, el soldado también sufre. El soldado también quiere volver a casa. El soldado también se pregunta: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy siguiendo estas órdenes? Puede ser un oficial. Hay un momento en el que también él se pregunta: ¿qué estoy haciendo? Lo que yo estoy haciendo no me está llevando a ningún lado. Y hay un momento en el que el soldado, al igual que cualquier persona, puede llorar, puede sufrir. Y al darse cuenta de esto, este soldado romano al que nos encontramos acá, al darse cuenta de que sus alcances, de que su fuerza, de que sus flexiones de pecho no son suficientes para resolver los problemas de la vida, es cuando se acercó al carpintero divino, a Jesús, para pedir ayuda. Mis amigos, puede ser que me esté dirigiendo en este momento a algún soldado en el que le han enseñado a seguir las órdenes y a seguirlas al pie de la letra.
Y el soldado es eso, se caracteriza por eso, por hacer las cosas tal como le dicen. Y la misión se debe cumplir. Pero hay momentos internos en que uno mismo se puede llegar a preguntar y se dar cuenta de que los muchos planes, las muchas ideas, las muchas armas nunca van a calmar ese sentimiento de culpa que se encuentra dentro de nosotros hasta que nos acerquemos a aquel que puede dar consuelo y que puede dar la felicidad. La felicidad. Tuve hace poco la oportunidad de encontrarme con Marcos. Marcos es un soldado. Sirvió por muchos años, estuvo en fue enviado a diferentes países, a Irak, estuvo en varias peleas. Él me comentaba que vio a varios de sus compañeros explotar literalmente. Perdió a muchos amigos que debido al conflicto perdieron la vida. Y él mismo se preguntaba en esas circunstancias si podría volver a llegar a su casa. Y él me decía que todos los entrenamientos para llegar a ser duro, para poder llegar a ser áspero, para poder llegar a sobrevivir y a mantener la firmeza, hay momentos en el que no son suficientes porque nos damos cuenta de que somos humanos, de que somos débiles, que necesitamos. Y Marcos se acercó a mí y me decía de esta forma: Capellán Ramírez, tengo recuerdos de hace 16 años. ¿Cómo? He vivido 16 años con los fantasmas de todo lo que pasó en la guerra y no puedo vivir en paz. Vivo triste, estoy angustiado, tengo depresión. ¿Pero cómo es posible? Yo le preguntaba todo esto. ¿No has recibido tu entrenamiento? Sí, yo lo he recibido. Me han enseñado a disparar, me han enseñado a camuflarme, me han enseñado a hacer cantidad de cosas, a manejar vehículos, a estrategias militares, a hacer cantidad de cosas, pero nadie me ha enseñado cómo puedo yo trabajar o cómo puedo lidiar con esta sensación de culpa que tengo aquí y con las lágrimas que yo derramo cada noche. Yo le decía, pero explícame un poco más. Miren, debido a eso, a mi profesión militar, he perdido en mis primeras misiones. Estuve tanto tiempo por fuera de casa que perdí mi hogar. Y ahora que empecé una nueva relación, me he dado cuenta de que mis miedos no me dejan avanzar y es todos los traumas que yo tengo pasados. Y ahora, lastimosamente, la relación en la que yo confié mi alegría, mis esperanzas, tampoco ha funcionado y ahora me encuentro que estoy llorando y no puedo parar de llorar y todas las memorias y todas las cosas que yo he hecho en un pasado con este uniforme no me dejan ser feliz. Tengo una vida triste, lloro. ¿Qué puedo hacer? Mark, tú necesitas de una intervención divina. No, yo no quiero probar eso. Yo no estoy hablándoles yo no quiero saber eso de religión. Por favor, eso no es lo que yo necesito. Y yo le preguntaba, Mark, ¿cuántos años más necesitas entonces para darle una oportunidad a Dios? ¿Sí me entienden? 16 años, siguiendo las instrucciones tal, como le habían ordenado, pero sin ser capaz de vivir. Mis amigos, vivimos en un conflicto de dolor, en el que todos estamos afectados. Tuve la oportunidad de vivir parte de mi infancia en un pueblito en el que por mucho tiempo ni siquiera aparecía el nombre en los mapas. Fui a escuelas donde estudiaba con compañeritos que tuvieron, debido a las circunstancias en las que se encontraban, tuvieron que tomar decisiones para añadirse a diferentes ejércitos militares. Y más adelante yo sabía y me escuchaba debido a los compañeros que me decían, ¿sabías tú? Tal compañero se encuentra en tal ejército y ahora compañero se encuentra en otro ejército y los que antes estaban jugando fútbol en la escuela ahora se encuentran en diferentes bandos en un conflicto. Y les voy a decir una cosa, los dos tienen tanta necesidad, tienen tantos miedos y están buscando una felicidad que sea verdadera, que sea duradera.
En este momento me puedo estar dirigiendo para alguien que porta un uniforme. Y usted ha vivido una vida siguiendo las instrucciones tal como le han dicho, pero se ha dado cuenta de que vive triste, de que no le dio la felicidad, nunca se le entregó aquello que se le prometió. Y hoy se pregunta, ¿valió la pena vivir todo esto? Al punto de que muchos soldados hoy están experimentando depresión y muchos de ellos están contemplando suicidio porque se han dado cuenta de que han tenido una vida llena siguiendo instrucciones, pero nunca encontraron la felicidad. Vuelvo y digo, mi mensaje no es un mensaje que tenga una agenda nacional. Mi mensaje es un mensaje que tiene una agenda divina para ti, mi querido soldado, para ti, mi querido militar, para ti, mi querida persona que has estado envuelto en diferentes conflictos por una u otra razón, porque era lo único que tocaba hacer o porque te reclutaron a la fuerza. Y ahora tú te encuentras sufriendo y ahora te preguntas si para ti hay esperanza después de haber vivido todo lo que he vivido, después de haber hecho todo lo que he hecho, ¿hay esperanza? Pues te voy a decir una cosa, que si en el libro de Mateo capítulo 8, un soldado romano invasor, que tenía el poder, que tenía autoridad, que no era apreciado, que era rechazado, tuvo una esperanza y se encontró una fe al punto que Jesús mismo llegó a decir, no hay fe en Israel como la que hay en este soldado. Te garantizo de que tú también puedes encontrar en Cristo Jesús y de la misma forma que fue aceptado este soldado, tú también puedes ser aceptado, abrazado, reconciliado y traído a la verdadera felicidad. El sermón del monte no es un sermón únicamente a los religiosos o a los civiles, sino va dirigido también a la milicia. Va dirigido también a aquellas personas que tienen uniforme. Y Jesús, al igual que este soldado romano, que este centurión, encontró en las palabras de Jesús salvación, se vació de sus propios egos, se dio cuenta de que no era capaz de vivir lo que estaba viviendo, de que su poder tenía una limitación y dijo, aquí es necesario cuando estoy buscando a Jesús. Mis amigos, me estoy dirigiendo en este momento a personas que no han encontrado la felicidad y a través de promesas de portar un fusil o un arma, llegar a hacer cambios, encontrar la felicidad. Y pasan los años y usted se da cuenta que lo único que le trajo fue distanciamiento, lejos de la familia, dolor y traumas con los que usted está cargando y que no puede vivir. Le quiero presentar de que ese Jesús ama a los soldados también. Nos ama a cada uno de nosotros. Y que en Jesús hay esperanza. Mis amigos, Jesús vino a la tierra a cumplir una de las misiones más importantes, a acercarse en el terreno enemigo que nosotros lo conocemos hoy como el planeta Tierra, a llegar y compartir con ellos y sobre todo darles sentido en realidad a aquel que estaba sufriendo. Sin lugar a dudas, en este tiempo, me estoy dirigiendo a algunos soldados que puedan estar atravesando depresión. O a lo mejor usted ha contemplado el suicidio. Sí, podemos hablar de eso en este lugar. Sí. Y ha buscado, y a lo mejor como Marcos lleva viviendo 16 años guardándose con fuerza, siendo un coco fuerte, que nada le va a afectar, que nada puede permear mi dolor. Pero hay momentos en que usted se da cuenta, no, ¿para qué fingir? Yo estoy que me muero por dentro y me estoy derrumbando. Y le voy a decir que en ese momento es cuando Jesús extiende la mano y le dice, tú soldado, por ti soldado, en la cruz morí también por ti, para que tú tuvieras esperanza, para que tú pudieras tener esperanza de un cambio. Si este soldado romano desarrolló una fe como tal, que fue admirada por Jesús y exaltada en ese momento, te voy a decir que tú, que has hecho tantas cosas en un pasado, que te encuentras avergonzado del pasado,
tú también tienes esperanza de que en Jesús podemos nosotros encontrar salvación. Y sobre todo, paz y alegría. El mundo está en una escasez de alegría. El mundo cada vez está envuelto en más problemas. Cuando pasa una pandemia, ahora hay conflictos. Cuando hay conflictos, hay inundaciones. Cuando hay inundaciones, ahora hay hambre mundial. Cuando hay hambre mundial, ahora hay incendios. Y parece que cada cosa más, como que nos hunde cada vez más en nuestra tristeza, en nuestro dolor, y nos sumerge en esto que llamamos tristeza, depresión, problemas mentales, y sufrimos cada vez más. Y por eso es que el mensaje de Jesús en el Sermón del Monte es tan relevante para nosotros hoy, porque Él estaba llamando a una verdadera felicidad, verdadero encuentro, darle sentido a nuestra vida y darnos cuenta de que aún en esta tierra con tantas dificultades, Jesús es capaz de darle felicidad y paz para aquel que llora. Jesús es capaz de darle felicidad para aquel que reconoce que en su poder no hay poder, sino es en Dios mismo. Jesús es capaz de darle felicidad, darle alegría a aquel que es manso. ¿Cómo lo puedo hacer? Oh, aquí es donde está el milagro. El milagro que es posible. Me han enseñado, me han instruido, he recibido instrucciones en el que no debo escuchar a nadie con tales discursos. Aquí es donde el Espíritu Santo actúa y rompe todos los moldes con los que hemos sido criados nosotros y llega a lo más profundo del corazón. Allí, donde no llega una doctrina militar, allí es donde llega Jesús con tal fuerza por medio de su Espíritu Santo y llega a lugares tan recónditos y empieza a hacer cambios. Rompe la caparazón del coco duro y se da cuenta de que en realidad somos blandos y estamos buscando algo especial, algo que no sea de este mundo, algo que dé un cambio por completo, algo que nos dé felicidad. Y estamos buscando, sin saberlo, a aquel que nos puede dar paz, aquel que da felicidad, aquel que es Jesús. ¿Cómo poder hacerlo si no lo sabes hacer? Yo te invito a que allí donde tú estás, mi querido soldado, sea al líder que estés sirviendo, te puedes entregar a Jesús de esta forma. Ora conmigo. Dios, si tú estás presente, rompe todos los moldes con los que he crecido y dame la paz que tú prometes en esta Biblia. Que yo pueda vivir. Ayúdame a librarme de donde estoy. Líbrame de mis propias decisiones. Y Señor, permíteme ser un soldado para ti. Hoy y siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús, de aquel que compartió ese discurso. Amén y amén.